¿Puede una sola noche de fuego borrar una vida entera? ¿Puede la maldad de un hombre ser tan potente como para consumir no solo madera y techo, sino la esperanza misma de una mujer? La respuesta es sí. Y esa noche, ese fuego inclemente y voraz no tuvo piedad con Clara. De un momento a otro, la joven madre que había pasado los últimos 10 años construyendo un hogar con las pocas monedas que su esposo, el carbonero, traía del monte, se encontró parada frente a la ironía más cruel de su destino. El humo, un fantasma negro y denso que se elevaba hacia un cielo indiferente, era todo lo que quedaba de su matrimonio, de la cuna de su hijo recién nacido, de las fotografías amarillentas de sus padres y, lo más doloroso de todo, de la promesa de una vida digna. La desgracia, dicen los viejos del pueblo, no llega sola, llega acompañada de sus primos, la traición y la avaricia. Y en el caso de Clara, quien ya era una viuda reciente, su Ramón había muerto en un derrumbe en la mina hacía apenas 6 meses, llegó de la mano de don Rogelio, el terrateniente. Don Rogelio, con su panza prominente y sus anillos de oro que brillaban incluso en la penumbra, no lloró la muerte de Ramón, el carbonero. Lo único que le importaba era la tierra. El pequeño lote, apenas una fracción de 1 hectárea, donde se levantaba la humilde casa de Clara, lindaba con la acequia principal, esa vena de agua vital que don Rogelio necesitaba desesperadamente para expandir sus cultivos de caña. La ley, como siempre, se puso del lado del que tenía la pluma y el abogado, no del que tenía el dolor. Don Rogelio argumentó que la tierra en realidad nunca había sido legalmente transferida a Ramón, sino que había sido cedida bajo un contrato de uso precario. Ramón había tenido la casa porque trabajaba para él. Muerto Ramón, muerta la obligación. Pero Clara, con la terquedad que solo una madre acorralada puede tener, se aferró al último pedazo de papel que su esposo le había dejado. Un recibo manuscrito, firmado por un notario ya fallecido, que atestiguaba la compra y venta de esa tierra por un puñado de monedas de plata. Don Rogelio se rió en su cara, una risa seca, como el crujir de las ramas secas. «Clara», le dijo en el porche de la casa, apenas 2 días antes de la tragedia, «eres una mujer bonita. Podrías buscar un hombre que te mantenga. Pero esta tierra, este nido de ratas, no vale el disgusto. Vete por las buenas». Ella no se fue. Se atrincheró. Cosió hasta la madrugada para ganar algo. Vendía tortillas en la plaza. Pero no se iba. La casa era su fe, su último refugio. Antes de que sigamos adelante con la historia de Clara y la terrible injusticia que sufrió, te pido un pequeño favor. Si estas palabras te tocan el alma y crees en la justicia divina que siempre llega, te ruego que te suscribas a nuestro canal. Ayúdanos a seguir contando estas historias de fe y superación, y déjanos un comentario contándonos cuál ha sido la injusticia más grande que has tenido que superar con la fuerza de tu fe. Tu apoyo es nuestra bendición para seguir. La noche del incendio, Clara no estaba. Fue lo que salvó su vida. Había tenido que llevar a su hijo pequeño, Miguelito, a la casa de la comadrona en el pueblo vecino, pues el niño, de solo 4 meses, ardía en fiebre. Cuando regresó, ya amanecía, y lo que vio no fue su casa, fue una fosa de carbón. El techo se había hundido, las paredes de adobe se habían desmoronado y todo, absolutamente todo, era ceniza húmeda y humeante. El olor a hollín y destrucción era tan denso que parecía asfixiar no solo sus pulmones, sino su corazón. Se sentó en el camino de tierra,
a una distancia respetable, con Miguelito dormido en sus brazos, y se permitió un grito desgarrador, animal, que nadie oyó, pues la aldea estaba lejos y la gente de don Rogelio ya se había encargado de que nadie se acercara. El pueblo entero sabía quién había sido. Las llamas habían empezado de forma simultánea en 3 puntos, dijeron los pocos vecinos que se atrevieron a acercarse. Fuego provocado. Pero nadie se atrevió a testificar contra don Rogelio. El miedo, ese veneno silencioso, es más fuerte que la justicia. Clara pasó una semana durmiendo bajo un toldo prestado a las afueras del pueblo. Estaba humillada, rota. Había perdido sus ropas, las mantas, su cofre de recuerdos, las herramientas de Ramón. Todo. Solo le quedaba el pequeño baúl donde guardaba la partida de nacimiento del niño y casualmente el famoso recibo de la tierra. Don Rogelio, sintiendo su victoria cercana, se presentó con el sheriff del condado. No vino a disculparse, vino a rematarla. Clara, dijo con una voz que pretendía ser amable pero sonaba a metal oxidado, lamento tu pérdida. Por la caridad de Dios y porque tu Ramón era mi empleado, he decidido hacer algo por ti. Reconozco que has sufrido. Ella lo miró con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una chispa de dignidad que el fuego no pudo quemar. Usted hizo esto, don Rogelio. La justicia de Dios le llegará. Él se echó a reír con un sonido que perforó sus oídos. La justicia, muchacha, la hago yo. Escucha bien. Si te vas ahora sin problemas, te doy 50 monedas de plata. Olvídate del recibo y del terreno. 50 monedas. Es más de lo que jamás valió esa pocilga. Clara apretó al niño contra su pecho. 50 monedas. Era la supervivencia de un mes, quizás. La tentación era un dolor físico, pero el recuerdo de Ramón y la certeza de la maldad del hombre la hicieron escupir la oferta. No necesito su caridad, don Rogelio, dijo con la voz ronca. Esta tierra es de mi hijo, y aquí me quedo. El sheriff tosió incómodo. Don Rogelio frunció el ceño. Su cara se puso púrpura. El buen trato había terminado. Muy bien, mujer terca, rugió. Si quieres la tierra, quédate con ella, pero solo con la parte quemada, la que está llena de ceniza y escombros. Te doy el lote original de tu esposo, pero te prohíbo terminantemente acercarte a mi acequia y a mi nuevo cultivo. Si te atreves a poner un pie en la parte que he ampliado, irás a prisión. Luego hizo algo incluso más cruel. Sacó un trozo de papel y lo extendió. Era un título de propiedad, legalmente notariado, pero con una cláusula escrita a mano y validada por su abogado. Propiedad del lote del Carbonero. Se transfiere a Clara Jiménez la parcela designada El Rincón de la Ceniza, que es la porción de tierra donde se ubicaba la vivienda incendiada y el pozo de desecho, bajo la condición de no poder venderla, hipotecarla o cederla por los próximos 20 años. Propiedad estéril y sin acceso directo al agua potable. Él no solo le dio la tierra, le dio la ruina legalizada, un ancla para que se hundiera. La tierra ahora era legalmente de ella, pero era un castigo, un lote de escombros inutilizable, rodeado por las propiedades prósperas de don Rogelio. Ahí lo tienes, tu tierra, dijo arrojando el papel a sus pies junto a la pila de ceniza humeante. Ahora limpia tu basura o pagarás una multa diaria por ensuciar mi propiedad. Don Rogelio y el sheriff se fueron, dejando a Clara sola en el peor momento de su vida. La casa era un recuerdo de mal gusto, un cúmulo de restos carbonizados.
La tierra parecía haber sido maldecida. Ella, con Miguelito en brazos, estaba frente a un desierto personal. El dolor de la pérdida de Ramón se unió al dolor de esta nueva, profunda humillación. Pero la viuda, la madre, la expulsada, se levantó y alzó el papel arrugado del suelo. «Bien», susurró al viento. «Tendré que limpiar la basura, y si esta es mi herencia, juro por Dios que la haré florecer». Pero la tarea era monstruosa. Durante los siguientes 3 días, Clara trabajó sin descanso. Había conseguido una pala oxidada y una carretilla vieja de un alma caritativa. Lloró con cada ladrillo quemado que levantaba, con cada trozo de la vida que se le había escapado. La ceniza, el hollín, el olor a quemado se pegaban a su piel, a su ropa. Dormía en el toldo, comía lo poco que conseguía de las tortillas y al caer la tarde se sentaba junto a los escombros a mirar el cielo. La gente del pueblo, por orden de don Rogelio, evitaba su lote. Ella era la paria, la que había desafiado al poder y había perdido miserablemente. En la mañana del 4.º día, el sol era pálido y el cielo estaba gris. Un día perfecto para la desesperación. Clara estaba exhausta. Había conseguido remover la mayoría de los restos del incendio, dejando al descubierto el suelo original de tierra apisonada de lo que había sido el interior de la casa. Era una depresión en el suelo, más oscura y compacta que el resto del terreno. Y justo en el centro de esa depresión, donde antes había estado la pequeña estufa de hierro, el suelo parecía ceder. No era solo tierra suelta, era una especie de capa. Clara, sudando a pesar de la mañana fría, se apoyó en la pala. Pensó en detenerse. Pensó en irse del pueblo, pensó en la promesa que le había hecho a su bebé. Decidió cavar un poco más, solo por si acaso, para aplanar el terreno y evitar tropiezos. La pala chocó con algo, no con piedra, no con un tronco carbonizado. Chocó con un sonido metálico, un eco sordo que se perdió en el aire. Clara se arrodilló, empujando la tierra con las manos sucias. Había una caja, o lo que parecía ser una caja. Era grande, rectangular, hecha de un material que no era ni hierro ni madera, sino algo que parecía piedra de río, oscura y suave, pero increíblemente pesada. Estaba envuelta en una costra de lodo seco y ceniza. El corazón de Clara, que había estado frío como la piedra durante días, de repente latió con una urgencia que no sentía desde la muerte de Ramón. ¿Qué era eso? ¿Un tesoro? ¿Un castigo de don Rogelio? ¿Una broma cruel del destino? Pasó más de 1 hora excavando a su alrededor con sus propias manos, con las uñas rotas y doloridas. La caja era enorme, casi del tamaño de una pequeña mesa. Cuando finalmente consiguió liberarla de la tierra compactada, se dio cuenta de que no era una caja, sino un... ¿qué? Parecía un monolito, un bloque liso, de forma perfecta. En uno de los lados, grabado profundamente, había un símbolo. No era una letra, era un dibujo, casi una inscripción antigua que parecía representar un sol dentro de una espiral. Nunca lo había visto antes. Se inclinó jadeando y empujó el bloque con todas sus fuerzas. Era demasiado pesado para mover. Necesitaba ayuda. Pero el miedo a don Rogelio y la vergüenza de ser vista como una mendiga la detuvieron. Si esto era algo de valor, debía mantenerlo en secreto. La maldad del terrateniente era un recuerdo demasiado fresco. Clara se sentó junto al bloque, con la respiración entrecortada.
El calor que emanaba de la tierra por el incendio había cocido y endurecido la superficie, haciendo que esa fosa fuera una especie de horno natural. Y allí, en el centro de ese horno de ceniza y desolación, estaba esa cosa, el primer misterio. ¿Sería la llave para la justicia que tanto había invocado? ¿O era solo un pedazo de roca sin valor que su mente, al borde de la desesperación, estaba transformando en algo digno de esperanza? Ella extendió su mano y tocó el monolito. Estaba frío, sorprendentemente frío al tacto, como si hubiera estado congelado en el tiempo. La superficie lisa y pulida contrastaba con el ambiente áspero y ceniciento. Clara sintió que el agotamiento de los días de llanto y trabajo finalmente la alcanzaba. Se recostó en la ceniza abrazando a su bebé que dormía plácidamente y cerró los ojos, con el monolito como su única e incomprensible compañía. Clara despertó al mediodía. El sol ya alto, pero velado por una nube constante de humo que parecía no querer disiparse jamás. El niño se despertó con hambre, y ella tuvo que amamantarlo allí mismo, sobre la ceniza y junto al misterioso monolito. Sus ojos, al fijarse en la piedra oscura y pulida, notaron algo más que el frío que emanaba. El bloque tenía una hendidura fina a lo largo de su perímetro superior. No era sólido, era una tapa. Con renovada fuerza, más de curiosidad que de hambre, Clara se levantó y buscó la pala oxidada. La introdujo en la hendidura y usando el mango como palanca, hizo presión con todo el peso de su cuerpo. Hubo un crujido sordo, un sonido de algo que se rompía o se liberaba después de un siglo, y la tapa cedió. El aire que escapó del interior no era el de la tierra podrida, sino un aroma seco, a mineral y a especias antiguas. Clara se acercó con cautela. El interior del monolito no era grande, pero estaba perfectamente conservado, y lo que vio dentro no era oro ni joyas deslumbrantes, sino algo que, a primera vista, parecía tierra compactada o arcilla seca. Había una especie de envoltura de cuero curtido cubriendo la mitad del contenido. Al tocar el material arcilloso, se desprendió una capa que reveló un color verde profundo, casi negro. Era una sustancia que no conocía, pero que su instinto le decía que era valiosa. Encontró, debajo del cuero, un pequeño diario empapado en aceite que lo había preservado del fuego y de la humedad, y un mapa enrollado. El diario, escrito con una caligrafía impecable y antigua, hablaba del abuelo de Ramón, su esposo, quien había sido un minero, pero no de carbón, sino de esmeraldas. El diario explicaba la verdad que don Rogelio jamás supo. Esa pequeña parcela de tierra, despreciada por todos, estaba sobre una veta mineral poco profunda, pero de una rareza inaudita. El abuelo de Ramón no había vendido carbón, sino una pequeña cantidad de piedras preciosas a un joyero secreto en la capital, usándolas para comprar a escondidas el lote para su familia. Sin embargo, temiendo que la avaricia de los terratenientes locales le costara la vida, había ocultado la mayor parte de su descubrimiento en ese bloque de piedra que había sido parte de un molino de aceite abandonado. Había camuflado su tesoro con arcilla y ceniza para que pareciera un simple basurero subterráneo, el rincón de ceniza que don Rogelio, con su crueldad, le había devuelto legalmente a Clara. El tesoro no era el oro, sino la esmeralda. Y no cualquier esmeralda. La nota hablaba de la escondida del carbonero. Una variedad de esmeralda de veta clara, de altísimo valor por su pureza casi cristalina,
muy distinta a la piedra opaca de las minas conocidas. Lo que Clara había tocado no era tierra, sino pequeñas piedras verdes envueltas en la arcilla para protegerlas. Había suficiente piedra en ese monolito para darle de comer a Miguelito y a 100 generaciones más. Clara se quedó sin aliento. La justicia divina había llegado en forma de la herencia que Ramón jamás supo que poseía. Su sufrimiento, su dignidad al rechazar las 50 monedas de plata, todo había sido recompensado. Pero la euforia fue corta. La realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Cómo podía ella, una viuda sin recursos, vender esmeraldas sin que don Rogelio se enterara y se las arrebatara? Necesitaba un mentor. Y lo encontró a la mañana siguiente, en la persona más inesperada. Doña Elena, la anciana curandera del pueblo, una mujer a la que todos respetaban, pero temían por su conocimiento de las hierbas y los secretos de la tierra. Clara, con el baúl bajo el brazo y las manos cubiertas de arcilla verde, fue a buscarla. Doña Elena, con sus ojos sabios y profundos, examinó las piedras. Sus manos temblaron levemente. «Hija mía», susurró con voz temblorosa, «esto es un milagro. Estas piedras, mi abuelo las conocía, decían que daban luz a la noche. Don Rogelio, con toda su riqueza, ha estado cavando en el lugar equivocado, buscando oro sucio. El verdadero tesoro estaba debajo de su nariz. Doña Elena no solo la ayudó a limpiar y clasificar las piedras, sino que la conectó con un comerciante de confianza de la capital, un hombre honesto y discreto que valoraba más la rareza que la cantidad. Le aconsejó que vendiera las piedras lentamente, en porciones muy pequeñas, y que usara el primer dinero para una cosa: sellar legalmente y fortificar el Rincón de la Ceniza. Con el primer pago, modesto pero suficiente, Clara regresó al pueblo. No compró ropa ni comida de lujo. Compró ladrillos, cemento y contrató a 2 albañiles del pueblo vecino. Comenzó a construir, no una casa, sino una imponente muralla de piedra que rodeaba su parcela de ceniza, dejando claro que esa tierra, ahora, no era un basurero, sino una fortaleza. Don Rogelio se dio cuenta del movimiento. Al principio se rió. La loca de la viuda está haciendo un monumento a su estupidez, comentó a sus capataces. Pero cuando vio la calidad de la piedra y la velocidad de la construcción, su risa se convirtió en rabia. El lote ya no parecía una ruina, parecía un secreto celosamente guardado. Una tarde, don Rogelio y sus hombres aparecieron en la muralla. «Clara, ¿qué significa esta locura?», gritó golpeando los ladrillos recién puestos. Clara, que ya no era la viuda humillada, sino la dueña de la escondida del carbonero, se acercó con Miguelito dormido en su espalda. «Significa, don Rogelio, que estoy usando la tierra que usted me regaló legalmente. ¿Acaso no le gusta la vista?». Él se puso lívido. «No me provoques, sé que estás ocultando algo. Tu esposo era un carbonero sin un centavo. ¿De dónde sacas el dinero para esto? Si descubro que has robado algo de mis tierras, te pudrirás en la cárcel». Clara sonrió. Una sonrisa dulce, pero de acero. Mi esposo, don Rogelio, era más que un carbonero. Él era un hombre de secretos, y en cuanto a lo que estoy construyendo, es simplemente mi hogar. Está dentro de los límites de mi propiedad. ¿O prefiere que llame al sheriff y le muestre el papel que usted mismo firmó, donde me entrega el Rincón de la Ceniza? La humillación pública de don Rogelio fue completa. Intentó presionar al sheriff,
sobornar a los albañiles y hasta intentó un asalto nocturno, pero la muralla era demasiado fuerte y Clara había aprendido a vigilar. La desesperación del terrateniente creció cuando el precio de sus cultivos bajó y sus deudas subieron. El rincón estéril de Clara parecía estar bendecido, mientras que sus vastos campos se secaban por el mal manejo del agua. Clara no quería la venganza, quería la justicia y la paz para su hijo. Con el tiempo y el dinero de las esmeraldas, no solo terminó su nueva casa, una fortaleza, pero también un hogar acogedor, sino que hizo algo más. Compró la granja de un vecino pobre que don Rogelio estaba a punto de confiscar, y luego otra y otra, siempre pagando un precio justo y legal. Ella usó su fortuna para socavar lentamente el imperio de maldad del terrateniente, sin derramar una sola lágrima de odio. Finalmente, el día de la justicia llegó. Don Rogelio, desesperado por el dinero, intentó vender un terreno clave de su propiedad. Pero Clara, usando un abogado que había contratado con las ganancias de las esmeraldas, presentó documentos que probaban que ella había comprado legalmente las tierras adyacentes, bloqueando cualquier salida de agua o camino. Don Rogelio estaba atrapado, rodeado por el crecimiento de la viuda a la que había humillado. La resolución fue simple: la bancarrota. Don Rogelio perdió todo su vasto imperio. El destino final fue irónico. El juez, conociendo el rencor y la historia, falló a favor de Clara, obligando a don Rogelio a vender sus últimas propiedades a un precio reducido. ¿Y quién fue la única persona que se ofreció a comprarle la antigua mansión del terrateniente? Clara Jiménez, la viuda que él había arrojado a la ceniza. El último recuerdo que el pueblo tuvo de don Rogelio fue verlo alejarse en la carreta más humilde, solo y sin posesiones, mirando por encima del hombro hacia la muralla de piedra donde Clara estaba sentada, con Miguelito jugando en su regazo, con una esmeralda brillante en la palma de su mano. La casa que él quemó se convirtió en la semilla de un imperio de decencia. Él le dio la casa quemada para destruirla, pero ella encontró el milagro escondido en la ceniza, y esa ceniza se convirtió en el cimiento de su nueva vida. Si has llegado hasta aquí, es porque crees en la fuerza de la fe y la promesa de que, no importa cuán grande sea la injusticia, la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Deja tu like para confirmar que crees en la justicia divina y comparte esta historia con alguien que necesite saber que la esperanza siempre está escondida, esperando ser desenterrada.